Cuenta un antiguo relato que en una ocasión un belicoso samurái desafió a un maestro zen. Lo retó a que le explicara qué es el cielo y qué es el infierno. A esto, el monje respondió con desdén: tú no eres más que un patán. Vete. No perderé el tiempo con tipos como tú. Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira. ¿Qué dices, viejo? Podría matarte por tu impertinencia. Eso es el infierno. Desconcertado, al percibir la verdad en las palabras del maestro, el samurái serenó su ira y se inclinó, agradeciendo la lección. Eso, joven guerrero, es el cielo. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25, una hora imaginaria para buscar mejores comprensiones que funden mejores decisiones. Esto de las comprensiones es una búsqueda que nos retrotrae a beber o por lo menos apreciar un poquitito más la sabiduría del vivir, que a veces suena un poco rimbombante, pero en la mayoría de las cosas es básicamente estar presente, prestar atención y tener buena información interna y de contexto para saber qué decisión tomar momento a momento en una vida cotidiana. Para ir indagando en, qué sé yo, tradiciones, perspectivas, enfoques, tenemos un invitado para poder ir buceando, para ver a dónde llegamos. Y sin más introducción, tenemos de invitado a Diego Castro. Bienvenido, Diego, psicólogo clínico de adultos. Sí, tal cual. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Un gusto estar acá contigo. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Hemos hecho un largo recorrido con psicólogos y estoy muy contento y orgulloso de poder traer temáticas tan importantes que no trascienden tanto como a mí me gustaría, y estamos empujando ese espacio en esta hora 25. Bueno, Diego, cuéntanos, desarrollo personal, autoconocimiento, ¿de dónde agarras una temática tan amplia? Sí, bueno, desde la psicología misma, desde lo que estudié, creo que lo que me motivó fue conocerme. Creo que es una de las cosas más importantes, el poder entender por qué uno hace las cosas y qué es lo que uno disfruta, que para mí ahí está la clave, ¿no? De entender qué son las cosas que te apasionan, te mueven, te motivan y ir en esa dirección. Comencé desde una escuela psicoanalítica en mi inicio, muy freudiano, lacaniano también, y luego evolucioné más hacia un lado más humanista, y ahí tomo como referente bastante a Claudio Naranjo y todo el conocimiento que le entregó, que a mí me llama mucho la atención porque siento que más que nada intenta integrar visiones, ¿no? Más que generar distintos grupos que muchas veces se genera la psicología, que se dedican más a discutir que llegar a consenso, y creo que él hace un esfuerzo en ese sentido, y por eso me inspira bastante lo que él llega, ¿no? Sí, bueno, Claudio Naranjo hizo un tremendo esfuerzo de integrar distintas corrientes. Tiene un libro muy denso, no es de los que uno recomienda de entrada, que es Carácter y Neurosis, donde él integra temas orientales, incluso creo que flores de Bach, y bueno, un poco de psicoanálisis también, y obviamente el eneagrama, que es su principal cuerpo teórico, entre comillas, que recoge una tradición oral sufi. Sí. ¿Cómo descubriste este mundo de Claudio Naranjo? ¿Cómo pasaste del psicoanálisis a Claudio Naranjo? Sí, a Claudio Naranjo, sí, buena pregunta. La verdad es que fue algo que fue dando a poco. Yo vi el eneagrama en psicología cuando era joven aún, y me llamó la atención el tema de los eneatipos, pero nunca donde estaba más en la idea de Freud, del psicoanálisis, el inconsciente, y luego entré más en el estudio de Lacan y todo eso que es bastante denso por momentos, ¿no? Pero después me fui conectando cada vez más con
el tema más humanista, porque creo que es muy importante la claridad de la información y qué tan aplicable sea, más allá del tema teórico. Así, para mí es fundamental que el conocimiento se lleve a la práctica y que sea transmitible, porque creo que si no queda simplemente en una esfera intelectual y que para mí no hace mucho sentido. Y eso lo percibí más dentro del psicoanálisis, ¿no? Sobre todo más de la escuela francesa. Y creo que el enagrama es una gran herramienta, fácil de comprender, dinámica y muy aplicable, y que las personas pueden verse desde otra perspectiva y pueden aplicarlo, que para mí es fundamental, ¿no? Para mí teoría sin práctica no sirve de nada. Digo, desde tus comprensiones, para alguien que quisiera iniciar un camino de autodescubrimiento, de desarrollo personal, ¿por dónde se inicia o por dónde podríamos proponer algún camino? ¿Algún camino? Buena pregunta. Mira, la verdad es que obviamente la psicología creo en la consulta, en el espacio terapéutico, en el hecho de poder enfrentarse a dilemas que uno tiene con un otro que te puede escuchar y te puede de alguna manera guiar en algunas reflexiones. Pero para mí va en algo más básico aún, y es el hecho de tomar conciencia de las cosas que te gustan, de las cosas que te motivan, y darte cuenta que en cada momento de tu vida tienes la oportunidad de elegir y de saber y de hacerte la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué me motiva? Si me quiero conocer, ¿qué herramienta me motiva? No todos vamos a tener la misma herramienta porque tenemos gustos distintos. Algunos irán por la terapia, otros harán otro tipo de terapia alternativa, Reiki, flores de Bach, así hay tantas cosas, ¿no? Y creo que cada uno tiene su camino y está muy bien. Si fuésemos todos iguales, habría un solo camino y no es el caso. Entonces, lo que yo hago principalmente en terapia es que las personas puedan reconocer eso, puedan reconocer quiénes son, qué es lo que los motiva y empiecen a actuar en esa dirección. Desde tu experiencia ya como terapéutica, ¿constatas que es fácil o difícil para las personas en general cuando uno los trata de decir, como a descubrir, entre comillas, qué es lo que quieren, qué es lo que los motiva o qué es lo que no les gusta? ¿Es algo que encuentra como un asidero espontáneo, la gente espontáneamente lo encuentra, o encuentra dificultades para mirarse hacia adentro? Sí, hay de todo. La verdad, hay personas que cuando yo les explico estas preguntas la entienden muy bien, y hay otras personas que me dicen como, ¿sabéis qué? La verdad es que yo no tengo idea de lo que me gusta. Entonces va a depender mucho de la persona en sí. Pero yo entrego un ejercicio que es muy simple, pero que al mismo tiempo creo que es muy profundo, que es simplemente la idea de cuando a ti se te abre un espacio, ¿no? Cuando no tienes que pensar en hacer algo bajo una exigencia, trabajo, lo que sea. Es hacerte la simple pregunta, como, bueno, ¿y qué me gustaría hacer ahora? ¿No? ¿Qué me haría relajarme? ¿Qué disfrutaría en este momento? Y ver cuáles son tus opciones, porque siempre hay una infinidad de opciones. Uno puede hacer muchas cosas, pero dentro de esas opciones van a haber algunas que te van a representar más que otras. Y dentro de esas tres que te representan, va a haber una que va a ser la que más te va a mover. Entonces, lo que intento es que las personas aprendan a hacerse esta pregunta y empiecen a reconocer dónde están las opciones que más les motivan y sepan escoger siempre la que más los mueve en ese minuto. Porque desde mi punto de vista, eso es básicamente quién eres en ese momento, ¿no? Es lo que te representa. Y que puedan actuar automáticamente en eso. Es decir, cuando tú reconoces quién eres, tienes que ir y hacerlo, no postergarlo. Porque además creo que muchas personas se postergan constantemente por otras cosas que deben hacer. Entonces, como se postergan, terminan sufriendo y eso empieza a generar la sintomatología de la ansiedad y depresión y todo lo que viene con eso. Entonces, es básicamente ir y valorarte en términos de darte prioridad y actuar sobre eso. Pero implícitamente tiene una comprensión de sentido, porque al momento que tú hablas de motivación, es un ser, lo hemos conversado en otros, que yo distingo el ser del siendo. Nosotros
nosotros no hablamos, no ocupamos esa conjugación del tiempo verbal siendo, pero en verdad lo mismo que tú señalas es esta intención, es un siendo, pues un camino, es un ser que está siendo. Sí. Entonces implica de alguna forma conectarse con el sentido propio, como digo, del ser al hacer. O sea, es como de alguna forma si tú conectas tu sentido con lucidez, es inevitable el siguiente paso. Sí. Somos seres de coherencias, como decía Maturana. Uno tiende a coherenciar a medida que va descubriendo cosas, el mundo tiende a ir hacia un lado en vez de otro. Sí, tal cual. Para mí el ser y hacer, desde mi punto de vista, son sinónimos. Es decir, tú eres lo que haces, no lo que dices, lo que piensas, lo que sientes. Ahora, el punto está en que creo que donde se complejiza esto es que hay personas que pueden confundir, por ejemplo, el placer, lo que le hace sentir bien, con la ansiedad. Y eso, ¿por qué se produce? Desde mi forma de entender el modelo mental, es porque uno hace cosas a veces bajo ciertas creencias, ¿no?, que te determinan eso. Para mí el sistema, el mecanismo motivacional es muy simple. Uno siempre cree, uno siempre va a hacer lo que cree que te hace bien, y al mismo tiempo te vas a alejar de lo que crees que es perjudicial. Pero la clave está en el creer, en la creencia, porque muchas veces nosotros podemos preferir algo naturalmente, pero compramos de alguna manera, creemos, así, adquirimos de la sociedad, a través de nuestros padres, del sistema educativo, ciertos discursos, ¿no?, que te pueden hacer eso que realmente prefieres, algo negativo. Un ejemplo que generalmente doy, y que es parte de mi experiencia personal. Yo cuando era chico, uno de mis sueños era ser deportista. Me gusta mucho el fútbol, hasta el día de hoy lo practico. Y una de las cosas que pasan, ¿no?, cuando uno llega a la adolescencia y tiene que empezar a determinar el futuro, es como, bueno, ahora tienes que decir qué vas a hacer, ¿no? Y entra un discurso muy, muy fuerte a través del colegio y de la familia, que como, oye, hay ciertas carreras, ¿no?, ciertas actividades que tú puedes hacer que te van a sostener y otras no. Entonces eso que preferiste naturalmente de niño, sea el fútbol, sea el arte, sea lo que sea, pasa a ser algo a lo cual le tienes miedo, ¿no? Pero es porque hay una creencia que se negativa de alguna manera en cuanto esto que te gusta no te va a sostener, y por lo tanto haces que te alejes de eso. ¿Me explico? Y al mismo tiempo puede haber algo que realmente no es de tu interés, por ejemplo, no sé, estudiar Derecho, pero se le adjudica una creencia colectiva de que eso es bueno porque te va a dar la tranquilidad para desarrollarte. Entonces, el autoconocimiento pasa mucho por descubrir esas creencias que hemos adquirido de la cultura y la sociedad, y poder distinguirlo y ver, oye, ¿esto tiene realmente que ver conmigo? ¿Fue algo que adquirí de mí o de mis padres, de la cultura? Y en ese sentido creo que ese fue como el tremendo aporte de Freud en cuanto a que existen estas representaciones inconscientes que nos determinan y que no sabemos que lo están determinando. Claro, en ese sentido, la pregunta o la reflexión busca indagar en el lugar donde uno está encontrando la coherencia, pudiendo dar cuenta que hay algunos como espejismos, entre comillas, culturales, sí, que dicen, si tú crees en esto, o de alguna forma aceptas esto como una propuesta cultural que uno no hacemos en una cultura, y eso ya es aceptar creencias, es aceptar un montón de cosas, nacer en una cultura que uno no se cuestiona. Uno nace en la creencia de que esto es así al natural. Claro. Y lo que tú señalas es, de alguna forma, esta búsqueda interior de también ir a algo que pudiera estar incluso más profundo que estas creencias de tener que ser ingeniero, abogado, médico, y ver cómo esto puede encontrar el mejor camino. Tal cual, así es, en eso me baso. Y creo que lo que he visto, al menos en terapia, es muy lindo cómo las personas se empiezan a conectar, y a través de cosas sencillas, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que estamos tan estructurados en relación a objetivos que las personas, a veces tú le hablas, dices, oye, ¿qué te gusta hacer? Y es como,
piensan en un proyecto, en una carrera, ¿no? En algo como muy serio, y eso se puede expresar, pero creo que siempre hay que empezar en lo simple. Y creo que lo bonito de esta existencia es que tienes una infinitud de momentos para poder reconocer quién eres y hacer eso que te gusta, ¿no? Y hay un tercer paso de esto, que es como, y sé que es un desafío porque es muy simple este pensamiento, es como actúa sobre la oportunidad que más te representa, que más te motiva, ocupando todas tus capacidades, haciéndolo de la mejor manera que puedas sin limitarte en nada. Y el tercer paso es, haz eso que te gusta, pero sin ninguna insistencia en un resultado en específico. Es decir, no busques lograr algo en particular en relación a eso. No condiciones tu placer a algo, a una expectativa, sino que simplemente hazlo porque te gusta, simplemente porque disfrutas el proceso. Porque creo que estamos estructurados, condicionados de tal manera que muchas veces las personas hacen cosas pero simplemente por el objetivo, ¿no? Y se olvidan del proceso. Es decir, no sé, personas en sus trabajos, ¿no? Que cumplen la meta y están muy felices, ¿no? Y reciben premios por la meta. Entonces dicen, oh, valió la pena, conseguí el objetivo. Pero quizás en esos 2 meses que le tomó no durmió, estuvo estresado, no pudo compartir con la familia, ¿no? Y todo ese proceso que en verdad fue súper estresante queda tapado por el objetivo, ¿no? Y creo que eso es falso. Es curioso porque es como un pensamiento múltiple, porque por una parte lo que tú señalas juega con el futuro en cuanto a una motivación hacia un algo deseado, pero por otro lado también en algún momento hay que reversarlo y decir, ahora que has instruido tu destino, qué sé yo, ahora tienes que volver al presente y disfrutar el camino. Entonces cambian los tiempos futuros con el presente. Y eso siempre viene como esta premisa budista, entre comillas, oriental, de presta atención. Sí. De que todo está sucediendo siempre es ahora. Sí. Me gusta mucho cuando Maturana dice tanto el futuro como el pasado son solo formas de estar en el presente. Sí. Y eso es bonito porque rompe la ilusión del pasado y el futuro, que siempre estamos aquí. Y si no podemos ser felices aquí, no hay ningún otro tiempo verbal disponible, sino es en el siendo, en el fluyendo, en el haciendo. Sí, tal cual. Así es, estoy de acuerdo. El futuro y el pasado no se pueden experimentar más allá del pensamiento, ¿no? Son ideas. Pero el futuro tú lo vives cuando es presente. Claro. ¿No? O sea, no... Y la emoción que la tiñe es la que se está viviendo en presente. Por eso es tan interesante como estos juegos en el tiempo que permite la conciencia. Cuando uno está angustiado, por ejemplo, en presente, lo más probable es que los recuerdos del pasado también se tiñen un poco por la emoción del presente, y lo mismo hacia el futuro. Cuando uno piensa el mundo desde una emoción y darse cuenta de sobre qué emoción estoy pensando, el futuro cambia el futuro, cambia el pasado, cambia el mundo si cambia mi presente. Tal cual, completamente de acuerdo. Yo lo veo como incluso las emociones están muy ligadas al futuro y al pasado. Es decir, la tristeza, la melancolía, ¿no? Está llevada a este pasado que fue mejor, ¿no? Y la ansiedad, el miedo, es el pensamiento futuro. Es decir, algo malo va a pasar, ¿no? Y creo que eso está a la base también del ser humano. Hay una idea de insuficiencia, hay una idea de que algo está mal en uno, y creo que de ahí proviene mucho la idea de siempre mejorar, siempre tener que ser mejor, que nunca está bien como uno es, ¿no? Siempre hay un deseo de algo más tengo que lograr. En ese sentido, Freud, cuando hace la idea del super yo, de este ideal, ¿no?, a conseguir, pero que al mismo tiempo es muy agresivo, porque está constantemente diciéndote esta voz, que para el lenguaje común yo le digo como el yo crítico interno, ¿no? Esta voz que siempre te está diciendo, oye, tienes que lograr esto, tienes que hacer esto, y que la gente al final se estresa por eso, por esa relación interna que tiene. Ese pensamiento
desde mi punto de vista, tiene que venir desde una creencia muy arraigada desde tiempos antaños, de esta idea de que algo está mal, ¿no? De que hay un grado de insuficiencia, de que uno no da abasto, ¿no? Y por eso emerge el pensamiento de ser mejor y toda esa exigencia interna, como tienes que lograr esto, tienes que hacer esto. Y es hasta chistoso porque la gente se da cuenta, ¿no? Cuando logra los objetivos, no sé, vos dijiste, ya, ¿sabéis qué? Quiero ascender en el trabajo, quiero lograr este puesto. Lograste el puesto y listo, celebraste, hiciste una fiesta, ¿no? Pero pasan 2 días y bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, ahí creo lo que de alguna manera expresa esa experiencia es que no tiene que ver con la realidad en sí, sino que tiene que ver con algo interno, con una forma de yo significar el mundo, y que da lo mismo lo que pasa afuera. Si yo tengo esa creencia, se va a mantener siempre. Yo creo que ahí damos con un punto como neurálgico del autodescubrimiento finalmente. Porque básicamente en la medida que uno descubre cosas que se vuelven asideros fundamentales para nuestro vivir, mientras más arraigo tengan en el ser que somos, y eso implica también aceptar algunas cosas culturales, históricas, pero desde la libertad de darse cuenta, en la medida que yo puedo darme cuenta de algunas cosas, porque por ejemplo uno pudiera decir, ya está siempre instalada la creencia que por ejemplo como músico lo más probable es que tengas una vida bastante dificultosa, en la mayoría de los casos, sin duda que hay ejemplos que contravienen eso, pero tú dices ya, pero yo puedo vivir con eso, puedo postergar esta pasión, a llevarlo a un hobby por ejemplo, eventualmente sí, claro que eventualmente sí. Sí. Pero tengo que descubrir también, porque si lo mío es andar de giras mundiales, claramente el camino de hacerlo como hobby no me va a satisfacer nunca. Claro. En cuanto yo soy capaz de darme cuenta efectivamente cuál es mi camino particular y en específico, puedo decidir de forma más asertiva. Sí, de todas maneras. Claro, y también hay que tener ojo cuando uno dice el camino, qué expectativas tengo yo de ese camino, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, para mí ser músico? Que tengo que llenar estadios, tengo que vender miles de, no sé, estar en las plataformas digitales. Giras mundiales todos los años. Y claro, entonces creo que a veces pasa eso también, en que hay una cantidad de expectativas, y vuelvo a la idea, ¿no?, de este yo crítico, que hace de tu pasión una exigencia también. Entonces no logra ni siquiera disfrutarlo, ¿no? Porque ya te estás exigiendo dónde debes estar. Y por eso este ejercicio que yo planteo es muy profundo, porque al final pasa por olvidarte la expectativa, ¿no? A eso que te gusta porque te hace bien, y tiene la idea de que además esto genera también un diálogo con la realidad, en términos de que cuando tú te empiezas a conectar con esto que te gusta, en este estado de ánimo, porque al final es un estado de ánimo, la realidad se te empieza de alguna manera a coordinar y se empiezan a generar las situaciones de manera natural, y ahí viene un poco el concepto de la sincronía y todo eso. En el deporte, por ejemplo, que a mí me encanta, los gringos le hablan como in the zone, cuando está en la zona, cuando está en ese estado de inspiración, ¿no? En el flow, cuando te sale todo, ¿no? Entonces, todos hemos experimentado, creo, en algún momento de la vida eso. La invitación que hago es, bueno, veamos si puede aumentar ese tiempo de estar ahí, ¿no? En que las cosas vayan dándose de manera natural. Porque ahí se tienen que romper ciertos patrones culturales, porque nosotros somos occidentalmente una cultura muy ligada al logro, a la consecución de planes, metas, estados futuros, recetas, que eso tiene su lugar en el psiquismo, eso está, es cultural, está hace tiempo. Pero finalmente muchas de las experiencias van reforzando que en la medida que soy capaz de caminar en armonía, en el flow, in the zone, algunas cosas que parecían ser esenciales para mi felicidad no eran tan, ponderaban tanto al final del día, porque mi caminar es alegre, es ligero, y eso te cambia un poco, porque nuevamente hacemos esta doble articulación del futuro como sentido, pero el camino siempre es en presente. Exacto. Sí. En la zona es esta zona que está fluyendo, o sea, pero está fluyendo en presente. Exacto. Y seguramente no estás en esa definición que pudieras plantear, o sea, como ya cuando me compre una casa, no sé, arriba en los Alpes suizos, por decir algo un poco alejado, tú dices, bueno, pero puede que me tome mucho tiempo ese camino, incluso puede ser que no lo logre.
Entonces, bueno, ahí se me ocurren como esto de los budistas del deseo. En la medida que tú desees eso, vas a vivir siempre subyugado a eso. Sí. En cambio, cuando uno aprende a decir, bueno, pero aquí me estoy tomando un vaso de agua y tengo sed y esto es justo lo que necesito, se hace un poquitito más simple el caminar. Completamente. Y ahí, claro, porque el deseo también puede ser algo aprendido, puede ser condicionado en términos de que te dicen qué es lo que tú necesitas, ¿no? Y creo que por eso es como importante a veces distinguir entre lo que uno quiere, que muchas veces puede ser aprendido, a lo que uno realmente necesita para desarrollarse. Y creo que eso generalmente no está muy claro, incluso las necesidades más básicas. Así, yo tengo una especie de teoría respecto a cuáles son las necesidades más básicas, y hay personas que creen, por ejemplo, que yo le digo, por ejemplo, ¿cuál crees tú que es la primera necesidad que tiene el hombre? Dicen, no, la comida, ¿no? Y la comida en tiempo es la cuarta necesidad, ¿no? Antes necesitamos aire, agua, sueño y después comida, y eso está rankeado en términos de que la número uno es en cuanto a que menos tiempo la tienes y antes mueres, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede durar, no sé, 5 minutos sin aire y mueres, puede durar 5 días, 6 días sin agua, después mueres. El sueño son como 11, comida son como 40. Todo esto se puede googlear en todo caso, aparece por ahí. Pero las personas, ¿no?, creen que la comida es más trascendental a veces que dormir. Y dormir es fundamental. Y hoy en día hay una cantidad de personas que no duermen, ¿no?, porque están estresados, porque no están conectados con las cosas que les gustan. Que para mí eso también es una necesidad. El hacer cosas que te hacen sentir bien, que te gustan, si no lo haces, te desconecta a tal nivel que te genera estrés. Y ya cuando está, y esto está estudiado, cuando el estrés ya entra cualquier tipo de enfermedad, ¿no?, un cáncer o lo que sea, o llega a un nivel de estrés y de miedo tan alto que te optas por matarte, ¿no? Que hoy en día estamos viendo unas tasas de suicidios más altas también. Entonces, para mí el tema de conectarte con la pasión, con quién eres, con lo que te representa en cada momento, es una necesidad también. Sí, lo cierto es que culturalmente tenemos poco bagaje o poca educación o poca crianza para enfrentar este tipo de reflexiones que nosotros hacemos, bueno, por el camino que hemos caminado, pero hay pocas respuestas culturales a muchas cosas. Es más, hay respuestas tipo casarse, tener hijos, trabajar, qué sé yo, ahorrar. Bueno, hay algunas variaciones, pero más o menos por ahí uno le da al 80-20. Sí. O sea, hoy en día, a menos que tú te ganes una herencia o un premio, si no trabajás y mueres, o sea, o tienes una larga agonía. Pero lo cierto es que muy poco entrenamiento o poco foco hay en esto que, por ejemplo, tú señalabas al principio de, por ejemplo, qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva. Sí. Quizá es más propio de ambientes de alto rendimiento como el deporte, pudiera ser un nicho más cercano a esa pregunta al natural. Sí. Como cuáles son tus metas, tus proyectos, es como más anichado ahí. Pero luego de sacado de los contextos más de nicho, no hay mucha cultura. Tú no vayas al colegio, a la escuela o al liceo a que te enseñan a conectarte contigo mismo para beber de la fuente más profunda del ser. Eso no está en el currículum. No, y eso tiene, creo, una intención clara, ¿no?, del sistema, y en eso yo sigo mucho el pensamiento de Claudio Naranjo, que fue un gran crítico, ¿no?, a la educación, y opino un poco lo mismo. La educación no le interesa que tú reflexiones y que te conozcas. Hay algunos sistemas educativos que se abren más a eso, los Waldorf, tengo entendido que tienen esa idea de la introspección, ¿no?, pero el general no. Y creo que en simple es porque el sistema de educación lo que hace de alguna manera es formar trabajadores, ¿no? Hay ciertas materias que son más importantes que otras, luego matemática, lenguaje, etcétera. Luego esas materias son claves para entrar a una universidad que te va a formar en una profesión para después tú entrar a un sistema productivo. Entonces, en ese sentido, claro, al sistema no le interesa mucho que haya personas reflexivas y que se contacten con ellos, ¿no? Y es interesante porque Claudio muestra mucho cómo lo invitaban a ministerios de educación y presentaba la idea y lo aplaudían, pero después a la hora de la práctica, nada, ¿no? Y creo que ahí está una de las claves, cambiar eso. Una de las dificultades es que todos estos caminos como más
espirituales, por decirlo de alguna forma, requieren mucho tiempo, entonces no son replicables por recetas. O sea, tú puedes degenerar toda receta, o sea, tú puedes hacer los 7 pasos de cualquier cosa y eventualmente volverlo artefacto de algo. Pero la mayoría, por ejemplo, cuando tú hablas con los profesores, por ejemplo, la mayoría está de acuerdo. Y también con los padres. Pero lo que pasa es que la brecha del dicho al hecho, eso requiere una transformación que no está potenciada culturalmente, no está nichada en la crianza, no están en los medios de comunicación, no están en las redes sociales. Ese mundo está como cercenado bastante a propósito, como también lo que tú señalas. Claudio Naranjo en su libro Cambiar la educación para cambiar el mundo, él dice, o sea, nosotros nos merecemos a lo menos toda la sabiduría que hemos acumulado en miles de años. ¿Cómo es posible que una humanidad que tenga, no sé, 8.000 o 10.000 años, qué sé yo, la historia desde Babilonia por allá, Mesopotamia, estemos aprendiendo letras y números como si, ¿qué ha pasado todo este tiempo del sentido de la vida, de las cosas, no sé, otro tipo de contenidos? No hay sabiduría, hay búsqueda de competencia, de aprender una habilidad que sirve para hacer algo en un mundo que requiere que eso se haga. Exacto. Y eso reduce mucho lo que debiera ser. Yo no digo que eso no tenga que estar, evidentemente tiene que estar, pero digamos que no hay por qué sacarle todo lo otro que le da mucho más sentido a una vida y a una humanidad también. Sí, es interesante. Y además tomar, por ejemplo, todo lo que está sucediendo hoy día con la tecnología. Por ejemplo, incluso uno podría cuestionar el tema del aprender o memorizar. ¿Sí? Porque yo antes, claro, cuando yo estudiaba no estaba el celular, no estaba Google, no estaba... No vas a andar con una calculadora toda la vida, te decía el profesor de matemáticas. Claro, y uno tenía que aprender así cosas, pero hoy en día el acceso a la información está tan rápido, tan automático, y yo creo que de aquí unos 10, 20 años más, incluso puede ser que lo tengamos internalizado a través de un chip. Entonces uno también se puede cuestionar como, bueno, ¿y qué significa aprender? ¿Tengo que memorizar? ¿Tengo que leer? Como antes uno tenía que leerse la historia y aprenderse una cantidad de datos. ¿Por qué voy a perder el tiempo enseñándole a un niño a memorizar si después el acceso va a estar automatizado? Entonces es un tema, ¿no? Es tiempo de responderse de otra forma las mismas preguntas. Tenemos que ir a un pequeño spot comercial y volvemos para seguir indagando sobre el autoconocimiento, y aquí ya es importante entender la danza entre el individuo y la cultura, porque esa danza requiere que el viaje las tenga bien mapeadas. Quédese con nosotros y volvemos en un minutito. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar. Para los sufis tienen una creencia que cuando las almas caen desde el cielo hacia la tierra, hay 9 ideas santas. Cada una de estas ideas santas tiene una virtud y una pasión, pero resulta que en este caer desde el cielo hacia la tierra se pierde una idea santa, y esta idea santa perdida, que perdemos todos los seres humanos, se vuelve el fundamento de nuestro carácter, y estas 9 ideas santas también nos dan forma a lo que es el eneagrama y a los 9 tipos de caracterologías que han perdurado por los siglos de los siglos a través de una tradición oral. Y no fue sino que hasta Claudio Naranjo en Arica, con Óscar Ichazo, boliviano, que arma este cuerpo que se transmitía de generación en generación, como las culturas antiguas, los pudo escribir. Y eso dio pie a que el eneagrama empezara a ser trabajado por los jesuitas, por los psicólogos, por muchos buscadores. Vamos a hacer una primera entradita un poco al mundo del eneagrama, de los eneatipos, de las ideas santas, las pasiones, las distorsiones cognitivas, para poder ir orientando un poquitito a ver si podemos ayudar a que la gente se responda de mejor manera qué me pasa y por qué me pasa lo que me pasa. Diego, ¿cómo agarráis tú esta introducción del eneagrama, la caracterología? Sí, es muy interesante, y como te decía al principio de la entrevista, creo lo que más me gusta del eneagrama es la claridad de los conceptos, y además que es dinámico.
Eso lo encuentro muy interesante porque creo que la vida es dinámica. Uno no siempre está bien, ¿no? o siempre está mal, bueno, dependiendo. Obviamente hay personas que pueden estar sufriendo más y otras personas que pueden estar en mejor estado de ánimo, pero existe todas las cosas van cambiando, ¿verdad? Pasamos alto y bajo, y me parece muy interesante el eneagrama que eso también lo exprese, ¿no? Como para las personas que no saben de eneagrama, como decía Sebastián, son 9 estructuras, 9 eneatipos, pero estos eneatipos se mueven de alguna manera en cuanto uno está en un lado más luminoso o más oscuro. Uno cambia, por ejemplo, si uno es eneatipo 9, uno puede cambiar al eneatipo 3 cuando estás en el lado más luminoso y te pones a actuar, ¿no? El triunfador del 3, o pasa al lado, si está en un lado más negativo, pasa al eneatipo 6, que te contactas con la cobardía y el miedo y todo eso. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención también del eneagrama, que es dinámico y permite uno evaluar de distintas maneras cómo actúa en distintos momentos de la vida. Sí, que además tiene como caracterología, los psicólogos estudiamos distintas teorías para explicar distintas personalidades, caracteres, pero una de las particularidades que tiene esta herramienta que es el eneagrama, que es lo que tú señalas, que este movimiento te puede ayudar a indicar hacia dónde está el camino de integración desde tu eneatipo, sí, o de desintegración. Como tú señalas, el 9, por ejemplo, tiene un camino que está descrito, que va adquiriendo o trabajando, bueno, tengo que decirlo de otra forma. El eneagrama uno tiene que estudiarlo entero. Siempre hay un eneatipo que predomina y que es el que finalmente da, entre comillas, te caracteriza. Tú señalabas el 9, bueno, N es 9 tipos, cada uno de ellos tiene una estructura caracterológica particular, tiene un camino de desintegración y a la vez un camino de integración que está de alguna forma descrito, y eso es una tremenda ayuda. Sí, completamente. A mí me pasa cuando yo hago clase y cuando presento el eneagrama, que es una de las principales herramientas que ocupo, las personas se dan cuenta rápidamente, ¿no? Estos movimientos del eneatipo y cómo van cambiando a lo largo de sus vidas, estos desplazamientos. Pero hay muchas cosas del eneagrama que son muy interesantes, y una de las que me llama la atención también es respecto a las creencias, como hablábamos de las creencias inconscientes, ¿no? Es interesante que el eneagrama también te muestra de una manera bien clara cuáles son las creencias un poco que están a la base de cada eneatipo, ¿no? Sí, cada uno es distinto, cada uno es un mundo, pero hay ciertos patrones, ciertas palabras, ciertas ideas que se repiten, y creo que eso ayuda mucho, ¿no? A ver cuál es la creencia inconsciente que está a la base de esa estructura, ¿no? Y en el fondo creo que mucho tiene que ver con esta idea que hablamos de insuficiencia, ¿no? Así, cada eneatipo, cada estructura desde mi punto de vista trata de resolver esto, ¿no? De cómo yo no soy suficiente o que le voy a caer mal al resto, ¿no? Por ejemplo, el 1, el perfeccionista, está siempre viendo las faltas, ¿no? Porque siempre la cosa no está perfecta, tengo que hacer algo para hacerlo de mejor manera. El 2, que es el ayudador, está muy abocado del otro para conseguir este reconocimiento, este amor que yo no me puedo dar a mí mismo, ¿ah? Porque no me acepto, entonces tengo que buscar al otro y entregar esta ayuda que en verdad me interesa al principio, el lado más oscuro, ¿no? Porque siempre el 2 busca que el otro te entregue ese amor de vuelta, de alguna forma, ¿no? Volverse necesario de alguna forma. Claro, también. volverse necesario. Entonces, creo que es muy interesante porque toca para mí esta creencia inconsciente colectiva que está muy arraigada. Intentemos dar la vuelta de los 9 eneatipos para dar una pequeña... Tú señalabas que son 9 eneatipos, cada uno de ellos debiera tener un rasgo caracterológico que prima sobre los otros, que finalmente es lo que gravita toda la estructura caracterológica. Gracias a todos los desarrollos y aportes de mucha gente, también ya se hace la trazabilidad de qué tipo de experiencias, qué tipo de crianzas, qué tipo de padres generan más uno que otro. Entonces hay 9. Hay 9. Dijiste primero el perfeccionista, que es el 1. El 1, claro. Después está el ayudador, ¿no? El 2, obviamente. El 2, claro. Después el 3, el triunfador, que yo lo veo muy desde la perspectiva más cultural, que se supone quién es el exitoso, ¿no?
está muy enfocado en el trabajo, en la imagen, ¿no? Que proyecta a sí mismo como esta persona triunfadora, exitosa. Después está el 4, que es el individualista, que tiene que ver más con un tema de inestabilidad emocional también, ¿no? Más el artista, solamente. El artista cada uno tiene como estereotipos, sí, también es más excéntrico, ¿no? El artista más nostálgico, un poco más pegado para atrás del pasado. Exacto, más melancólico, más depre se podría ver un poco el 4. Después el 5, que es el investigador, ¿no? El más intelectual, más introvertido. Yo lo relaciono más con, claro, con quizás las personas más del espectro autista, quizás, ¿no? Pero Claudio Naranjo era un conocido 5. Sí. El científico loco, así que está como investigando. Sí. Está todo el rato leyendo, muy intelectual, ¿no? Y claro, es el gran desafío del 5, que es mucho de las ideas, pero poco del acto, ¿no? Sí. Y después el 6, ¿no? Que es el leal y el cobarde. O sea, es la cobardía, tengo entendida, y su virtud es la lealtad. Tiene este doble carácter un poco que puede ser contrafóbico o miedoso. O sea, estos personajes son los que de tanto miedo que tienen se exponen a riesgos innecesarios. Fóbico, contrafóbico. Exacto. Sí, el 6, el que está todo el rato pensando en el futuro, y siempre muy negativo, ¿no? Porque esta falta que te hablaba del ser, que creo que está a la base, también se proyecta, ¿no? En el futuro. Nosotros imaginamos el futuro como catastrófico, y por eso tenemos que tener plan A, B, C, D, y tenemos que tener todo controlado, calculado, porque se supone que el futuro no es bueno, es malo, ¿no? Y ahí las compañías de seguros se hacen una América en eso, ¿no? Y hay harto que se mueve en base a esa idea. Y el 6 es el que más la representa, creo yo, en el enagrama, ¿no? Como y si, ¿no? Hay un terremoto, y si no llego a la reunión, y si, y está en esa lógica. Como podría ser como un poco gracioso el estereotipo, pero como si tú vayas a acampar, el 6 que se va a preocupar de llevar, se va a poner en todos los escenarios catastróficos, entonces va a llevar comida, va a llevar agua, va a llevar linterna, va a llevar... Tal cual. Se va a poner en todos esos escenarios y ahí te va a ayudar a que no te falte nada, hasta por si acaso va a llevar cosas. Exacto. Piensa en todo. Yo tengo un familiar muy 6, sí que lo conozco mucho. Haciendo reuniones a cada rato, tener todo muy organizado, muy planificado. Sí, y ese es el 6, ¿no? Después llegamos al 7. El 7 es el entusiasta, el motivado, ¿no? Que está todo el día pensando en qué hacer, ¿no? Tiene que tener todo lleno, la agenda completa. Son personas que se ven muy lúdicas, muy alegres, pero en el fondo muy sociables. Buenos para contar historias. Como que tú decís, si me sientan en un matrimonio con un par de 6, de 7, imposible que me aburra, porque hablan, cuentan historias. Son entretenidos. Súper entretenidos, de todas maneras. El tener amigos 7, una pareja 7 mejor aún, pero son muy entretenidos. Pero claro, guarda el tema, esta idea de hacer siempre muchas cosas, guarda como vacío existencial de conectarse con lo más profundo, ¿no? Sí, pues es que ahí justamente tú das con esta como dualidad, porque por una parte tienen una salida al mundo, pero también tienen su sombra, entonces todos hay que entenderlos también como tú señalabas, claro, tú los ves muy entretenidos, muy planificadores, todo entretenido, pero justamente esa excesiva salida hacia afuera también oculta muchas veces un empobrecimiento interno, y cada eneatipo tiene sus lecturas así más profundas. Sí, de todas maneras. Pero el 7 es como uno de mis enatipos favoritos. Lo encuentro como, yo no soy 7, pero lo encuentro como que es interesante el 7. Bueno, también hay más afinidades entre este enatipo con este otro y así. Sí, también puede haber algo de eso. Y después, bueno, pasamos al 8, que el 8 es el líder, pero al mismo tiempo, en el lado más oscuro, puede ser una persona muy directa, muy agresiva, muy honesto al mismo tiempo, pero no alguien que sabe mucho como de decir las cosas bien. La asertividad no es lo suyo. La asertividad no es lo suyo, son bastante directos. Yo intuyo que tengo un hijo que puede ser 8. Así que está yendo para allá. Pero pueden ser grandes líderes también, ¿no? Si es que saben manejar sus emociones. Justicieros también, un arquetipo que los caracteriza. Tal cual, el líder es un enatipo interesante. Este que sea abogado de los más débiles, sí. Está exigiendo que se respeten los derechos de los otros también. Exacto, sí.
Es interesante el 8, el justiciero. Sí, necesitamos gente así en este mundo de todas maneras. Y de ahí pasamos al 9, al pacificador, conciliador, ¿no? Que es este enatipo que yo diría como que vive la vida más en calma, más relajado, ¿no? Pero que también le cuesta mucho conectarse con el lado, con la rabia, con las emociones más negativas, ¿no? Tiende a reprimirlas mucho. Yo soy 9 de enatipo y sí, me identifico harto con esa idea, ¿no? Son personas más tranquilas, pero que al mismo tiempo desde el lado más oscuro le puede costar mucho conectar con la agresividad, con la rabia, con decir no, poner el límite. Como evitar el conflicto también. Evitar se el caracteriza conflicto, tal cual, evitar el conflicto. Entonces, sí, ese es como un resumen muy, muy abreviado de los 9 enatipos. Y además decir que no son en verdad 9 estructuras de personalidad, sino que son 27, porque cada enatipo tiene 3 subtipos, que está ahí el de conservación, el sexual y el social, y cada subtipo es una estructura distinta de personalidad y se comportan de distinta manera, pero eso ya es cuando uno quiere ir más al detalle. Sí, es que el eneagrama es una herramienta muy rica porque además también cada enatipo puede adquirir algunas particularidades de los números que están al lado. Sí, las alas. Claro, las alas también, pero también están dentro del eneagrama, hay triadas. Entonces están las triadas del ser, las triadas del hacer, las triadas, la parte de abajo del eneagrama son los que están como en el ser, los que están más como en la parte del ser, están los más racionales. Sí. Entonces es una herramienta, como tú decías, es muy dinámica. Sí, muy completa. Claro, además que tú decís, bueno, ¿y el 4 cómo se sana? Bueno, el 4 tiene que ir al 7, después adquirir del 7 no sé qué, después para ir al 1, y cuando se desintegra va para el 2, claro. Y es todo como dinámico. Sí, eso es lo que más me gusta, que es dinámico, no es como algo estático, porque no creo que las cosas sean estáticas. No, por eso que yo te decía la diferencia entre el ser y el siendo, porque finalmente ya, yo digo, asumamos que el ser en verdad es un siendo. Sí, porque de todas maneras. El siendo es el fluir, pues nomás. Sí. Y el siendo implica actuar. Y el haciendo, porque tú decías que el hacer sin el ser... No va. Y creo que ahí se produce una cantidad de incoherencia y las personas sufren mucho por eso, en términos de que las personas dicen cosas, piensan cosas, pero no las hacen. Y para mí, en verdad, eso no es la verdad. Para mí, en el acto está la verdad, ¿no? Tú cuando haces las cosas, sabes que son así y te comprometes, ¿no? en tu actuar, en lo que te gusta. Y por eso siempre motivo a las personas a hacer las cosas, no a pensarlo tanto. Por ejemplo, la técnica de la meditación a mí me encanta, la practico, pero creo que muchas veces las personas se quedan en eso, ¿no? Como en estar en un estado de tranquilidad y no van al acto. No solamente hay que pensar las cosas, meditarlas, sino que es fundamental actuarlas, desde mi punto de vista. Del ser al hacer, pues ahí está un poco la trazabilidad. Y bueno, la gracia del eneagrama también que la descripción caracterológica dinámica es bastante acertada en general, cuáles son los conflictos que subyacen a cada uno, qué los colapsa, qué los estresa, qué los motiva, qué cosas son afines. De ahí, por ejemplo, se sacan que ciertos eneatipos son mejores para ciertas profesiones, por ejemplo. Claro. Sí. También cuáles son sus mecanismos de defensa que más se echan a mano. ¿Qué diría cada uno en cada circunstancia? La verdad que es bastante ajustada la declaración de las caracterologías de cada uno de estos eneatipos. Sí. Y eso te ayuda porque es como cuando ya tú, el estudio dice uno como que cae en el 9 y después tiene que ir estudiando el 1, el 2, bueno, lo puede estudiar en el orden que guste, pero hay cierta lógica en estudiarlo de esa forma. Y en la medida que uno va diciendo, sí, en verdad, esto, también me pasa, sí, yo decía lo mismo, y rompe un poco con algunas cosas como de psicólogos, entre comillas, que los psicólogos a veces, para decir cosas, tenemos que contextualizar tanto que se vuelve un poco fome la respuesta, porque uno quiere decir algo como rápido, y bueno, es que hay que considerar 120.000 cosas, hay que...
Hay muchas cosas que son complejas en la psicología. Pero cuando tú le dices, pero mira, hay solo 9 alternativas y ya se avanza harto en concretizar algunas cosas. Tal cual, de todas maneras. Aunque son 27, pero claro, ya con 9 ya como que se aterriza. Claro, porque ya llegando a tu enetipo, después vas a tener que seguir indagando. Ya tienes tu núcleo caracterológico y tienes que ver si tu subtipo es sexual, social y de conservación, pero ya has avanzado muchísimo. Sí. Ya llegando a alguno de los 9 ya avanzaste mucho. Mucho, de todas maneras. Yo en clase paso el eneagrama y hago informes muy simples, pero en relación a cómo ellos pueden definir su enatipo, su subtipo, su ala, y aplicarlo en momentos cotidianos, ¿no? Y ver cuándo se cambian de enatipo, ¿no? Cuando realmente en este conflicto que tuvieron, no sé, con la mamá, y se dieron cuenta, sí, acá me doy cuenta que cambio a este enatipo, no sé, del 1 al 7, si no me equivoco, o del 1 al 4, entonces te vas dando cuenta cómo vas fluctuando en cada momento en relación a tu estado de ánimo, cómo te mueves. Es un camino de autodescubrimiento tremendamente útil y comprensivo. Muy útil, muy comprensivo y creo que como información para la gente que le interesa, yo le invito a meterse en el eneagrama. Sin embargo, sigo considerando que lo más importante, al menos para conocerse uno mismo, desde mi perspectiva, es como esta idea de hacerse la pregunta, ¿no? De generar un diálogo de honestidad con uno, ¿no? En relación a qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva, porque independiente que uno sea un enetipo 1, 2, 3, lo que sea, tú en tu individualidad, en un momento determinado, va a haber una actividad que te va a gustar más que otra, ¿no? Y que eso no te lo dan ni siquiera ningún eneagrama o ninguna información, sino que te lo da ese momento, ¿no? El darse cuenta en presente qué es lo que está sucediendo. Tal cual. Sí. Es como el dejar que aparezca tu emoción. Maturana tenía una frase muy bonita, que como definía el amor, que lo definía como una forma de dejar aparecer, ¿no? Es como yo me saco todas las concepciones, las expectativas de cómo tiene que ser el otro, todas las etiquetas, toda la estructura, ¿no? Y dejo que el otro aparezca y lo veo, ¿no? Me estoy sacando todas mis proyecciones y bueno, esta idea va un poco lo mismo también, ¿no? El dejar aparecer. Por eso el tercer paso, sin expectativa a un resultado. Como, bueno, ¿y qué me nace ahora, no? Sin buscar algo en particular. Interesante, ahí está el legítimo otro, que Maturana hablaba de este dejar aparecer, de que el otro tiene el legítimo derecho de ser quien es, como es, sin que sea cuestionado o sancionado por el otro que lo juzga, lo observa. Eso también, si tú lo miras hacia adentro, uno a veces también sufre de muchas distorsiones cognitivas o afectivas al momento de comprender la realidad. A veces se dice también, caracterológicamente, cada eneatipo tiene una distorsión cognitiva que le impide acceder a lo que realmente está pasando y repite, y el que no se está dejando aparecer en ese sentido es uno. Exacto, pero ahí porque tu emoción pasa por esta creencia, por esto que tú crees que es cierto de ti, ¿no? Y que en cada uno se expresa de distinta manera. Pero a la base está la idea de la falta. Yo creo que eso es fundamental. La falta atraviesa toda la sociedad. Incluso lo tomáis como el tema del consumo, ¿no? La sociedad de consumo te hace sentir esa falta constantemente. Te compraste el último iPhone, pasan 6 meses y hay otro. Ya, la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, pero esa obsolescencia se siente porque a la base está esta idea, ¿no? De que algo falta. Sí. Entonces incluso tenemos una economía que se mueve en relación a esas creencias. Claro, a tapar un hoyo con otra cosa, siempre hay algo que... No, y también me quería hacer este cruce como en el contexto político, pues cuando tú no dejas, cuando ves a tu adversario, no lo ves como un legítimo otro. Por tanto, no validas su existencia, no validas su perspectiva, no validas su ser. Tú lo anulas. Es decir, básicamente, Maturana decía eso, es como, no me acuerdo si la rabia o el odio, pero básicamente si el amor sacraliza al otro como un legítimo otro en lo que sea, justamente los políticos nos enseñan que el otro es un adversario al cual hay que rechazarlo porque no es legítima ni válida su perspectiva. Y eso culturalmente nos tiene dando tumbos tontamente entre izquierda y derecha hace demasiado tiempo, creo yo. Sí,
Oye, Diego, se nos acabó el tiempo. Perfecto, está bien. Oye, muchísimas gracias por el recorrido desde el autoconocimiento. Terminamos hablando del enneagrama. Sí, perfecto. Me encantó esta entrevista y sí que te agradezco mucho la invitación. Bueno, gracias por venir. Sigues sumando todos los colores de los psicólogos y los que han venido para acá, que es nuestro noble objetivo de poder traer mejores comprensiones para que haya mejores decisiones y eso traiga un poco más de bienestar para todos como un sistema integrado social. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Síguenos en nuestro canal YouTube La Hora 25 Chile. Hay muchos capítulos. Curiosee. Buenas noches a todos.